Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder saludarles y darles una vez más la bienvenida a Bethesda Sabinas Hidalgo. Es un placer y una bendición poder compartir con ustedes la bendita palabra de Dios. El día de hoy estaremos tocando un tema que seguramente será muy sugerente para muchos, para la gran mayoría. Estaremos hablando acerca de las 100 ovejas. Y bueno, es que todos, o la gran inmensa mayoría, hemos escuchado alguna vez esa preciosa canción de nuestro hermano Juan Romero, Las 100 ovejas, o la visión pastoral, que habla de esas 100 ovejas que tenía el pastor y que cuando vio que le faltaba una, dice, dejó a las 99 y fue a buscar aquella que había perdido. El día de hoy queremos compartir con ustedes el tema 100 ovejas, la verdadera historia. Y bien, les invitamos a que nos acompañe durante los siguientes minutos. Vamos a comenzar con este tema 100 ovejas, la verdadera historia, y para eso, como lo hacemos habitualmente, les invitamos a que busquen su Biblia, que la tengan cerca. Si usted al estar viéndonos tiene la oportunidad, hágalo tranquilamente, ponga atención, reciba la palabra de Dios. Es necesario que estos tiempos los aprovechemos y que tengamos cerca una Biblia para que podamos confirmar ahí lo que la palabra de Dios nos dice. Es bueno también, si usted tiene su Biblia en su teléfono, en su tableta o en algún medio electrónico, yo le invito a que también busque su Biblia de papel. Es bueno que usted maneje la Biblia, esa Biblia tradicional, ese escuchar de las hojas, yo creo para muchos como yo, muchos pastores, es un sonido muy especial. El escuchar a la iglesia, escuchar a los hermanos hojeando sus Biblias mientras estamos predicando o enseñando la palabra de Dios, es, por lo menos para mí, música para mis oídos. Y bueno, les invitamos a buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 15 y versículo 4. Les recuerdo el tema, 100 ovejas, la verdadera historia. Lucas 15, 4, que dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y bueno, este versículo nos habla de ese famoso tema que se volvió un tema musical, una canción escrita por Juan Romero hace ya muchos años y que pues es recurrente en cada iglesia, en cada creyente. Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez este tema en diferentes versiones, en diferentes ritmos, con diferentes intérpretes, pero siempre es una letra muy hermosa que ha trascendido generaciones tras generaciones. Sin embargo, encontramos que hay algunas diferencias entre lo que la letra de esta canción dice y lo que dice la palabra del Señor. Aquí encontramos nosotros, en primer lugar, que lo que dice la Biblia es que cuando el pastor vio que le faltaba una de las 100 ovejas, no dejó a las 99 en el aprisco o en el redil o en la majada, como dice la letra de la canción. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Por lo tanto, lo que debemos ver en primer lugar es que el buen pastor, el que tenía esas 100 ovejas en el relato bíblico, cuando perdió una de ellas, el resto, las 99, no las dejó en el aprisco. Entonces esta frase, dejó las 99 en el aprisco, es una frase errada, equivocada. La Biblia dice que las dejó en otro lugar, no las dejó en el aprisco. Entonces, leemos en este versículo
que las 99 las dejó en el desierto. Y es que bueno, el tema de la canción es muy sugerente y es muy hermoso el pensar en que se dejaron las 99 en el aprisco, en la majada. Y creo que esto tiene que ver con la visión pastoral y con la iglesia, más que con el relato bíblico. Porque sí, verdaderamente el pastor, cuando pierde una de sus ovejas, va y la busca. Y el resto, bueno, porque sabe que el resto están ahí, seguras en ese aprisco llamado iglesia, en ese redil llamado iglesia. Sin embargo, en el relato bíblico hay cosas muy interesantes cuando hablamos de las ovejas, por lo cual yo he querido darle título a este tema de esta manera. Cuando nosotros encontramos que las 99 no las dejó en el redil, no las dejó en el aprisco, sino que las dejó en el desierto, primero tenemos que subrayar que esta es la frase correcta a la que se refiere la Escritura. Y tenemos que ponerle una palomita. Dejó las 99 en el desierto. Y luego tenemos que pensar en las ovejas. El tema de hoy probablemente nos va a llevar una segunda parte. Vamos a tratar de compartir con ustedes este tema en dos partes. En primer lugar, que podamos comprender la visión de Dios acerca de las ovejas y acerca de sus ovejas y acerca de otras ovejas, que son algunas de las frases que encontramos en la Escritura. Para ello, primero quisiera invitarles a que leamos Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6, que dice de la siguiente manera: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando Jesús llega, cuando Jesús aparece en la historia humana y se manifiesta públicamente en su ministerio, luego Jesús llama a los 12 y los envía a predicar. Y de esto nos habla este capítulo 10 del Evangelio de Mateo. Y aquí Jesús comienza a darle instrucciones a sus discípulos de lo que deben hacer cuando van a predicar y de lo que no deben hacer cuando van a predicar. Y algo sumamente llamativo, interesante y por supuesto importantísimo es que cuando Jesús habla de ovejas, habla de Israel y se refiere a estas ovejas como ovejas perdidas. Y les dice a sus discípulos que no deben de predicar a los no judíos. Los gentiles en la Biblia se refiere esta palabra a todos los pueblos de la tierra que no eran judíos. Y Jesús, cuando envía a los discípulos, después de que les da instrucciones acerca de qué equipaje deben de llevar, cómo deben de comer, etcétera, les dice esto que es tan interesante: por camino de gentiles no vayáis. O sea, Jesús les está diciendo: ustedes van a ir a predicar y le van a decir a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos, los discípulos, iban a predicar el evangelio del reino. Y Jesús fue enfático, preciso, claro: no prediquen a los gentiles. Antes de eso, antes de que ustedes quieran predicarle a los no judíos, les dice: hay que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí menciona un tercer pueblo, los samaritanos. Les dice:
por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Y es que el pueblo samaritano era una especie de mezcla entre gentiles y judíos. Cuando usted lee la historia bíblica, se da cuenta de que Samaria fue capital de el reino de Israel, cuando el reino de Israel se dividió, y que el reino de Judá, el reino del sur, fue el elegido por Dios y a través de los cuales viene la línea mesiánica. Este reino, el reino de Judá, se mantuvo unido a pesar de los años de cautiverio en Babilonia. En el caso de los samaritanos hubo una mezcla con pueblos no judíos y se perdió la línea genealógica de alguna manera y terminaron convirtiéndose en gentiles y estableciendo un culto pagano diferente, tratando de hacer competencia a el culto de los judíos en Jerusalén. De ahí la historia de aquella mujer samaritana de la que estuvimos compartiendo hace algún tiempo con ustedes. Pero es importante notar que cuando Jesús se refiere a los judíos, que aquí tenemos que enfatizar lo siguiente: este pueblo, los judíos, era el pueblo que Dios había elegido. Desde Abraham surge la promesa de, a través de él, generar una nación, un reino. Esta nación fue la nación hebrea. Luego, en el tiempo del cautiverio, se les comenzó a llamar judíos, porque era el reino de Judá. Pero cuando hablamos de Israel, hablamos de este pueblo que viene a generarse como tal a través de las 12 tribus de Israel, y de ahí el nombre. Este Israel, descendiente de Abraham, por supuesto, a quien le fueron dadas las promesas, y de quien viene todos los pactos que Dios hizo con esta nación y que estableció pactos bíblicos que están establecidos por Dios para los pueblos, aún para nosotros los creyentes el día de hoy, pero de esto hablaremos en otra ocasión. Es importante notar aquí que Jesús se refiere a el pueblo de Israel o a la casa de Israel, como lo dice aquí en el verso 6 de Mateo capítulo 10, como ovejas perdidas. El pueblo de Israel eran ovejas de Dios. Dios las había elegido. De ahí que surgiera ese salmo maravilloso y tan conocido, el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Porque el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo como las ovejas de Dios, y Dios era su pastor. Sin embargo, aquí Jesús les llama ovejas perdidas. Y las ovejas perdidas son precisamente aquellas ovejas que no tienen pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que se extravía. Yo no sé si usted sepa, pero las ovejas carecen del sentido de la orientación y muy fácilmente se pierden y se extravían. Por eso necesitan un pastor. Y por eso la Escritura dice en incontables ocasiones, hablando de los pueblos cuando no tienen un rumbo claro hacia la eternidad, se refiere a esos pueblos como ovejas que no tienen pastor, están extraviadas. Y aquí Jesús se refiere a Israel como ovejas perdidas. ¿Por qué Jesús les llama así? Si eran el pueblo que Dios había escogido. Bueno, esto porque en el libro primero del profeta Samuel, capítulo 8, cuando leemos nosotros y entendemos la historia del pueblo de Israel, usted debe recordar que hubo jueces al final de la época de los jueces. Estos jueces eran los representantes de Dios, de manera que Dios era el rey sobre la nación y los jueces eran el elemento que Dios usaba para gobernar a su pueblo, pero Dios era el rey. Cuando Samuel está envejeciendo y está dejando ya el ministerio, el pueblo se acerca, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel,
los ancianos de Israel se acercan con el profeta y le dicen acerca de sus hijos, de los hijos de Samuel, que sus hijos no estaban haciendo las cosas como las hacía él, el profeta Samuel, y que ellos habían decidido que él, el profeta Samuel, como ese representante de Dios, como esa autoridad delegada por Dios, les diera un rey. Y enfáticamente dicen, queremos tener un rey como lo tienen las demás naciones del mundo. Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel desechó a Dios, se apartó de Dios, no quiso más tener a Dios como su rey. En ese momento, ese pueblo escogido, esas ovejas de Dios, se extraviaron. Y desde ese momento hasta este tiempo, cuando Jesús aparece y les da la orden de ir a predicar a sus discípulos, esas ovejas, la nación de Israel, siguen extraviadas. ¿Por qué? Porque aunque en el lapso de la historia hubo tiempos en que la nación se volvía a Dios y se arrepentía, esto era por un tiempo corto. Encontramos la historia de los reyes y encontramos cosas terribles de la nación, alejándose de Dios, adorando dioses paganos y haciendo cosas terribles. El más afamado quizá, o uno de los más afamados, de los más reconocidos reyes de Israel fue Salomón. Y Salomón, cuando usted lee su vida, termina su vida y su ministerio como rey en una forma trágica, lamentable y terrible. Después de eso el reino se divide. Las ovejas perdidas de la casa de Israel están extraviadas desde el tiempo del profeta Samuel, ya finalizando la época de los jueces, porque ellos decidieron tener un rey como las demás naciones. Ellos quisieron ser como es el mundo. Y aquí, amados hermanos, quisiera hacer una breve comparación, porque hoy estamos viendo mucho eso en la iglesia. Hoy la iglesia quiere ser como el mundo. Hoy la iglesia quiere ser como los demás. Y quieren ser artistas como los artistas del mundo. Y quieren cantar como canta la gente. Y quieren tener un escenario en lugar de un altar. Y quieren tener todo un show dentro de la iglesia. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado. El pueblo escogido de Dios, Israel, esas ovejas a quien Dios amó y ama, decidieron apartarse de Dios y decidieron que querían tener un rey como las demás naciones. Nosotros, iglesia, no somos comunes. Esto fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando lo estaba llamando para que fuese a predicar a casa de aquel hombre temeroso de Dios llamado Cornelio. Y en aquella visión, mientras los enviados van a llegar a casa de Pedro, usted recuerda, Pedro tiene una visión y en ella el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Entonces, los que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, no somos comunes. Somos un pueblo escogido por Dios. Somos una nación santa, un real sacerdocio. Y tenemos que ser diferentes. Porque de lo contrario, estaríamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo escogido de Dios del antiguo pacto, el pueblo de Israel. Esta frase que Jesús menciona aquí, cuando le dice a sus discípulos que vayan a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene que ver directamente con el hecho de que este pueblo desechó a Dios. Quiso ser como las demás naciones, quiso ser como el resto del mundo. Iglesia, nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo
pero no somos del mundo. El que ama al mundo se constituye en un enemigo de Dios. Nuestra mirada, nuestra mira, nuestro objetivo debe estar puesto en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Como dice el apóstol Pablo, id primero, id antes, les dice Jesús, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí quisiera mencionar lo siguiente. Dios es el buen pastor. Jesús enfatiza esto en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que vamos a ver más adelante, diciendo que Él es el buen pastor y haciendo una comparación con el Padre, quien era el pastor de la nación de Israel. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, está haciendo énfasis en aquellas palabras que dijo, yo y el Padre uno somos. Y es que Jesús, al humanarse, vino a manifestar visiblemente a ese Dios que es espíritu. El Padre y Jesús son uno solo. Así lo dijo Jesús. Y cuando Él se refiere a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se está refiriendo a que todas las ovejas, todas las almas son suyas. Y en ese sentido es que todas las almas son ovejas. Pero si el pueblo escogido de Dios, Israel, se encontraba perdido, ¿qué podríamos nosotros esperar de aquellos que estaban lejos de Dios? Aquellas naciones que no conocían a Dios, pues que estaban más perdidas, o que estaban igualmente perdidas, sin pastor. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son aquellas a las que los discípulos deberían de ir a predicar en primera instancia. Y es que bueno, en este sentido, todas las ovejas en este tiempo de Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos, todas las ovejas estaban perdidas. Sin embargo, la promesa del reino, la promesa de la restauración del reino que se perdió, el reino de Dios, a través de la nación de Israel, era que se iba a restaurar ese reino. Y ese reino había sido prometido a la nación judía. Por eso Jesús les dice a sus discípulos que primero tienen que ir a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esa promesa originalmente no era para los gentiles, era para la casa de Israel. Y era necesario que se les predicara y se les dijera que el reino se había acercado, que el tiempo de la restauración, el tiempo en el que Dios venía a ofrecer una vez más su reino sobre la nación judía, estaba llegando. Iba a llegar este momento en el cual la nación de Israel iba a tener la oportunidad de enmendar aquel error, aquel gravísimo error, cuando le dijeron a Samuel que querían un rey como las demás naciones. Dios venía en su amor y en su misericordia. Ahora, no a través de un profeta, no a través de un juez, no a través de un rey, sino a través de su Hijo, a ofrecerles el reino. Venía a decirles que estaba dispuesto a restaurar su gloria, su poder, su amor, su misericordia sobre ellos. Y este era el mensaje. Este era el evangelio que Jesús les encomendó a sus discípulos, que comenzó a predicar Juan el Bautista en primera instancia. El reino de los cielos se ha acercado. Luego lo mismo lo predicó Jesús. Y cuando envía a sus discípulos, les dice exactamente lo mismo.
Cuando vayan a predicar, digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y mi amado hermano, amigo, que me ves, que me escuchas, yo quiero decirte que hoy Dios sigue buscando ovejas perdidas. Esta nación, la casa de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel decidieron rechazar una vez más a Dios a través de el ungido, a través de el Cristo. La palabra Cristo significa eso, ungido, el ungido, el Mesías, el Cristo. Dios hecho hombre, viniendo delante de la nación que le había rechazado para brindarle una vez más la oportunidad de ser restaurados. Aquella gloria, aquel poder que habían tenido de parte de Dios. Y esta nación, al escuchar este mensaje, decidieron rechazarlo una vez más. Y rechazaron al Mesías. Las ovejas perdidas de la casa de Israel no solo rechazaron a Juan el Bautista, que fue el heraldo, el precursor, aquel que venía preparando el camino del Señor. Ese era su mensaje. Rechazaron a Juan el Bautista y terminaron cortándole la cabeza. Luego rechazaron a Jesús en su mensaje. Cuando luego los discípulos comenzaron a predicar, también lo rechazaron. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo entregaron en manos de los romanos. Lo condenaron enjuiciándole el Sanedrín. Enjuició a Jesús, lo declaró culpable y digno de muerte. Y como ellos, el Sanedrín, el grupo de ancianos que gobernaba Israel juntamente con el sumo sacerdote, no tenían la autoridad de ejercer la pena capital de darle muerte a una persona porque estaban bajo el yugo de Roma, lo llevaron ante el gobernador romano para que éste lo ejecutara. Rechazaron a Juan el Bautista, rechazaron a Jesús el Mesías, lo crucificaron. Después, lo mismo sucedió con los apóstoles. El último de ellos, Juan, el apóstol, lo vemos redactando el libro de Apocalipsis en una isla desterrado por causa de la predicación del Evangelio. Este pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, seguían perdidas cuando Jesús apareció en escena. Decidieron rechazarle y al día de hoy siguen extraviadas, siguen perdidas. De esto, mis amados hermanos, estaremos explicando a qué ovejas son a las que Jesús se refiere luego cuando habla en el Evangelio de Juan capítulo 10. Pero es importante que aquí nos quede muy claro que las ovejas que Dios está buscando son las ovejas que están perdidas. Si tú en tu vida te sientes extraviado, perdido, si te das cuenta que tu vida no te ha llevado a nada bueno, si te das cuenta que en los momentos de soledad ese vacío en tu corazón se agranda y pierdes la paz y la tranquilidad y sientes vacío, yo quiero decirte, es porque eres una oveja perdida. El único pastor que puede darte una paz duradera se llama Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Así que te invito a que le digas a Jesús que quieres que Él sea tu pastor. Hasta aquí por el día de hoy. La siguiente entrega continuaremos con el tema de 100 ovejas, la verdadera historia. Y entonces entenderemos por qué esas ovejas
quedaron en el desierto y luego sabremos de cuáles son esas otras ovejas que el Señor sigue buscando hasta el día de hoy. Por supuesto, desde una perspectiva totalmente bíblica y fundamentada en la palabra de Dios. Hasta aquí, por el día de hoy. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes. Me despido una vez más, Pastor Sergio Vélez, diciéndoles hasta la próxima.